Buenas noches. Mi compañero Fabio Alejandro López y quien les habla Jessica María Ospina, vamos a hacer la presentación final de nuestro anteproyecto de investigación, el cual se denomina Enseñanza para la comprensión de la trigonometría aplicada al sector rural. En nuestro planteamiento del problema tenemos que la institución educativa Carlos Alberto Calderón es de carácter público y rural, se encuentra ubicada en la vereda Llano, el corregimiento de San Cristóbal del municipio de Medellín. Para plantear el problema, analizamos los resultados de las pruebas externas y evidenciamos que había un alto porcentaje de estudiantes que tenían respuestas incorrectas en lo relacionado con la resolución de problemas, no lograban hacer un planteamiento y una implementación de estrategias que los lleven a solucionar problemas de manera adecuada. Así pues, nos planteamos la siguiente pregunta orientadora: ¿qué elementos de la comprensión se pueden fortalecer en estudiantes del grado décimo de la institución educativa Carlos Alberto Calderón del municipio de Medellín mediante la implementación de secuencias didácticas encaminadas a la enseñanza de razones y funciones trigonométricas y a la aplicación de estas en la cotidianidad, especialmente en el sector rural? Entonces tenemos la siguiente justificación. Evidenciamos en los resultados externos un déficit. Hay un alto nivel de analfabetismo familiar, se ha desvalorizado mucho el campo y también la institución se ha visto enfrentada en el conflicto armado. Ante esto es necesario plantear propuestas que favorezcan el aprendizaje, fortalezcan la ruralidad y motiven a los estudiantes a continuar con sus estudios. Nuestro objetivo general es identificar en qué medida se desarrollan competencias para la comprensión y la resolución de problemas, luego de la implementación de una propuesta didáctica para la enseñanza de las razones trigonométricas, enmarcada en el modelo de enseñanza para la comprensión con estudiantes del grado décimo de la institución educativa Carlos Alberto Calderón. Tenemos tres objetivos específicos: uno encaminado en diseñar y aplicar una prueba diagnóstica que nos permita establecer esos niveles específicos de comprensión; construir e implementar esa estrategia didáctica enmarcada en el sector rural que favorezca el fortalecimiento de los niveles de comprensión de los estudiantes; y por último, diseñar e implementar una matriz que permita la valoración de las metas y los niveles de comprensión que alcancen los estudiantes luego del desarrollo de la propuesta didáctica. Entramos en nuestro marco conceptual, en el cual encontramos antecedentes, referentes legales, referentes disciplinares y referentes teóricos. Dentro de nuestros antecedentes se encuentran varias investigaciones que nos pueden servir para fortalecer tanto la parte pedagógica como la parte disciplinar de nuestro proyecto. Entre ellos están Silva en el 2018, que nos habla de una estrategia para el desarrollo de los procesos y análisis de la resolución de problemas; Sánchez, que tiene un trabajo desde la aplicación de las funciones seno y coseno; Castro nos habla también de la resolución de problemas; Miranda y Maldonado hacen un análisis cognitivo de los elementos de la trigonometría; y tenemos por último a Contreras y Pino, que nos habla también de la resolución de problemas y contextos matemáticos. Dentro de nuestros referentes legales encontramos varios, como son la Constitución Política de Colombia y la Ley General de Educación, que nos garantizan ese acceso a la educación; la Ley de Restitución de Víctimas, pues como lo mencionamos en la parte de la justificación, nos hemos visto enfrentados al conflicto armado dentro de la institución; y también están los lineamientos curriculares, los estándares básicos y los derechos básicos, que nos indican qué se debe enseñar y qué podemos hacer. Incluso nos abren las puertas al diseño de estrategias metodológicas que permitan y favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Todos ellos también están enmarcadas dentro del proyecto educativo institucional. En los referentes disciplinares de la presente propuesta hay un enfoque sobre el estudio de los conceptos geométricos relacionados con las razones y las funciones trigonométricas. También se centra en diferentes conceptos como la medida, el triángulo, la circunferencia, que permitan dar fortalecimiento al pensamiento métrico y geométrico. Hablamos de un contexto histórico donde se especifica cómo ha sido el desarrollo de algunos de estos conceptos y cómo estos nos pueden ayudar también a la hora de favorecer la enseñanza de dichos conceptos dentro del campo y del sector rural, teniendo en cuenta que muchos de los conceptos matemáticos han nacido de las necesidades y de ese mismo proceso histórico. Continuamos con los referentes teóricos que van a ser retomados por el compañero Fabio Alejandro. Buenas noches, compañeros. Continuando entonces con la presentación, pasemos ahora a los referentes teóricos. La propuesta entonces se basa
en el marco de la enseñanza para la comprensión, una propuesta pedagógica que fundamenta los procesos de comprensión en el aula a través de herramientas y de estrategias para ver la enseñanza más allá de la memorización y de pensamientos y acciones que son rutinarias. En la enseñanza para la comprensión tenemos unos elementos, los cuales son unos tópicos generativos, unas metas de comprensión, unos desempeños y una evaluación. En la parte de los desempeños se orientan a partir de una exploración, de una investigación guiada y de un proyecto final de síntesis. Y en las dimensiones nos permiten describir sistemáticamente las características de esa comprensión mediante unos niveles que permiten evidenciar la evolución del aprendizaje. En el diseño metodológico, entonces, tenemos un enfoque cualitativo, ya que busca analizar e interpretar de una manera flexible esos procesos, tanto de enseñanza como de aprendizaje, que se dan en el aula. Asimismo, vamos a utilizar entonces el diseño de investigación-acción, el cual permite interpretar las situaciones que ocurren dentro del aula en la interacción que se da con el docente, los estudiantes y el contexto. Acá, en esta investigación-acción, tenemos entonces 4 fases. Primero va a haber un reconocimiento del contexto y de las características de los estudiantes. Va a haber un planteamiento de una propuesta, luego una intervención y observación en el aula y posteriormente un análisis y reflexión en relación con la información recolectada. La población que vamos a trabajar es un grupo de grado 10º de la institución conformado por 31 estudiantes, en donde ninguno de ellos presenta un diagnóstico sobre necesidades educativas especiales. Y los instrumentos que vamos a utilizar para la recolección de la información será una prueba diagnóstica, la propuesta didáctica y una entrevista. Esas 2 entrevistas, una que se va a hacer antes y una que se va a hacer después, con el objetivo de mirar ese impacto que tuvo la propuesta. Está conformada entonces por 3 secuencias didácticas, permiten fortalecer los procesos de comprensión y de resolución de problemas que están relacionados con las razones y funciones trigonométricas, pero van a ser contextualizadas y relacionadas con el entorno. Va a haber inicialmente una exploración, son actividades y preguntas orientadoras que generen interés y curiosidad en el estudiante. Va a haber una investigación guiada, encaminada a la comprensión de esos tópicos generativos, en la cual el maestro guía ese análisis, y un proyecto final de síntesis para verificar con claridad el alcance de las metas. Las secuencias didácticas plantean diferentes situaciones, problemas relacionadas con ese contexto en que viven los estudiantes. Por ejemplo, el planteamiento de preguntas relacionadas con la bicicleta, dado que es un medio de transporte utilizado por los estudiantes y padres de familia. También va a haber un reconocimiento de los lugares emblemáticos y naturales propios del corregimiento, identificando características y particularidades. También van a haber unas situaciones, problemas relacionadas con las características de los cultivos, como la temperatura, humedad, sistemas de riego e inclinación de terrenos. Por ejemplo, la bicicleta tiene como objetivo analizar ese funcionamiento de la bicicleta a partir de las características que tiene, como son los cambios de una bicicleta. Tenemos la secuencia del teodolito. En esta secuencia se busca que el estudiante comprenda esos conceptos de ángulo de elevación, de depresión, y que le encuentre esa aplicación a las razones trigonométricas. Tenemos también otra secuencia que es transformando funciones periódicas. En esta va a haber un análisis de fenómenos periódicos y también una realización de transformaciones a esas funciones seno y coseno a partir de la amplitud del periodo. Va a haber una matriz de evaluación. Tenemos las dimensiones del conocimiento y dimensión de método como un ejemplo, en donde tenemos unos rasgos, por ejemplo, redes conceptuales ricas y coherentes, y construir conocimiento en el dominio. Por último, entonces, esta sería nuestro cronograma de trabajo, donde en primer momento vamos a hacer un análisis documental, va a haber un ajuste de actividades, luego se va a hacer la ejecución, posteriormente una sistematización y organización de los datos, para después hacer un análisis de los resultados y por último tener la consolidación del trabajo. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Los dejamos con algunas referencias.